Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos ocupa un tema genérico, un punto de partida. Queremos analizar con diferentes expertos, especialistas, profesionales en diversas materias, una frase que nos parece esencial. Educar es tarea de todos y de todas. Vamos a colocar las sillas y vamos a ir recibiendo a todos nuestros invitados. Les invitamos a que reflexionen y debatan sobre esta cuestión con nosotros. Una primera parada en el camino, en un camino en el que nos encontramos con una pedagoga, con Maite. Maite, muchísimas gracias. Estamos delante de una carretera. Yo te voy a invitar a que te pongas cómoda, porque cuando yo miraba para esta carretera llena de curvas, sinuosa, pero que nos permite disfrutar de un paisaje estupendo, tiene un cierto paralelismo, ¿no?, con esto de lo que hoy hablamos, que es tratar de analizar desde todas las perspectivas posibles la cuestión de que educar es una tarea de todas y de todos. ¿Cómo se ve eso desde la pedagogía? Porque la educación sería cuestión de la familia, no solo del profesorado. Bueno, la familia es el primer agente de educación, pero no es el exclusivo. O sea, necesitamos a la sociedad, necesitamos a la escuela. En la familia es donde se desarrollan las estrategias y donde las armas, las estrategias primitivas se ponen en marcha, el desarrollo de la seguridad, del apego, pero a medida que ese niño o niña va siendo mucho más autónomo, necesita la socialización de la escuela, necesita compartir con otros niños, niñas. Entonces es cuando necesitamos que esa tarea sea compartida. Maite, por una parte las familias y en este momento socializador, evidentemente el profesorado está presente. ¿Cómo analizaríamos o cómo acotaríamos cuál es el papel en lo que es la educación por parte del profesorado? Pues las familias, cuando inician el proceso de escolarización con 3 años o antes, delegan en la figura del profesor, de la profesora, de esa maestra, a sus hijos. En esos momentos están delegando lo más importante para ellos. Y para las familias, para los padres y madres, sus hijos les hacen vulnerables. Por lo tanto, delegan en los maestros la formación de sus hijos, pero no solamente la formación. Delegan el desarrollo integral de ese niño y de esa niña. Cuando un niño va al cole a los 3 añitos, la comunicación y la colaboración entre padres, madres y profesores es importantísima, pero es que es inherente, es casi instantánea. A medida que ese camino de esa carretera va creciendo, parece que se nos hace más complicada esa comunicación. Entonces es el mismo papel. Es verdad que los alumnos, el alumnado, los niños van creciendo, pero van siendo más autónomos, necesitan esa autonomía, pero necesitan del compromiso de sus familias y del compromiso también de los profesores. Es una tarea compartida. Entiendo que esa tarea compartida a priori y sobre el papel puede ser sencilla, pero a veces no todo encaja perfectamente. Ese entendimiento puede tener alguna pequeña distorsión. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, en primer lugar, es necesario saber que el conflicto es inherente en cualquier, y puntos de vista diferentes vamos a tener sobre lo que está haciendo nuestro hijo o hija en la escuela, lo que está haciendo ese profesor o profesora en la escuela, y hay muchos momentos en los que como padres y madres podemos ir y debemos ir a la escuela. Y además hay unos cauces de participación marcados también para los padres y para las madres que entiendo que sería muy interesante que utilizáramos, ¿no? Por supuesto. Y además de esos cauces de participación, hay momentos en los que hay un conflicto y nuestro hijo o hija nos lo comunica, que le ha pasado algo. Nosotros como padres comunicativamente, le ofrecemos las estrategias para que lo pueda resolver él de forma autónoma. Ese niño que empezaba en educación infantil necesitaba de nosotros para ayudarle a resolver y a interpretar el mundo. Pero el alumnado, los niños que van creciendo ya son más autónomos. Autonomía y responsabilidad siempre tienen que ir de la mano. Lo que sí que es cierto, te hablo como madre de un adolescente.
Creo que a veces los progenitores, los padres, las familias, permíteme la expresión, pero creo que se va a entender muy fácil. Vamos al centro educativo como elefantes en cacharrería. O sea, vamos ya dando por bueno lo que hemos escuchado y solo hemos escuchado una versión, solo hemos escuchado una parte de la historia, ¿no? Cuando nosotros vamos a hablar con ese profesor o profesora que además nos ha citado en ese momento concreto, porque además no nos puede citar en otro porque es así, o sea, la institución educativa es así, ya vamos a arreglar ese problema, a solucionarlo, a buscar, y esto vuelvo a repetirlo, vamos a buscar las evidencias que hagan que tengamos razones que puedan resolverlo a nuestro favor, ¿vale? Y a lo mejor en esos momentos tenemos que dar más herramientas a nuestro hijo o hija. Tenemos que crear esa red de confianza con ese profesor, porque los dos, tanto padre, madre, profesor, profesora, tenemos el mismo objetivo. Es que sea autónomo, que aprenda. Maite, en próximos capítulos de esta serie de programas vamos a hablar de gestión educativa, de gestión emocional, vamos a hablar de cosas que pueden hacer los padres también pues a la hora de crear hábitos de estudio, hábitos saludables para el cuerpo, para la mente. Pero hoy queríamos partir de esta primera frase que yo creo que cuando funciona y cuando va bien me parece que es una frase maravillosa, ¿no? Porque educar sí realmente es una tarea de todas las personas, ¿no? Sí, desde luego, y es necesaria. Y yo también lo complementaría diciendo que se están haciendo y se hacen cosas muy, muy chulas y muy pequeñas personas haciendo pequeñas cosas cambian el mundo. Y se están haciendo, y los profesores y familias están haciendo cosas realmente importantísimas para el verdadero desarrollo de nuestra sociedad futura, que son nuestros hijos ahora. Maite, muchísimas gracias por tus reflexiones, que seguro que están haciendo ahora replantearse algunas cuestiones a algunas de las personas que nos están viendo. De verdad, todo un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Seguimos teniendo más impresiones, más análisis, y en este caso hemos quedado en el aula con un profesor de orientación educativa, con Juan Antonio Crespo. Juan Antonio, bienvenido y muchas gracias. A vosotros aquí. Juan Antonio, partimos del análisis hoy de una frase. Educar es tarea de todas y de todos. Desde el punto de vista del profesorado, ¿cómo se analiza esta frase? Es lo que hacemos todos los días, ¿no? ¿Qué pretendemos? ¿Qué intentamos? Pues intentamos educar a nuestros alumnos para que cuando vayan creciendo, intentamos acompañarles para que puedan, cuando sean mayores, desarrollar su propio proyecto personal de vida. Y vamos poniendo poco a poco pues, experiencias, conocimientos, habilidades, competencias, para que puedan desarrollar ese proyecto y también para que socialmente ellos puedan transformar la sociedad cuando crezcan, ¿no? Para que puedan desarrollar la igualdad, la tolerancia, el respeto, para que puedan crecer sin violencia, ¿no? Evitando o rechazando la violencia de cualquier forma en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, todo eso es lo que intentamos, ¿no? Podríamos decirlo que intentamos amueblar su cabeza con buenos conocimientos lingüísticos, matemáticos, musicales, de tecnología, de ciencia. Intentamos también educar su corazón para que puedan emocionarse con las cosas, para que puedan sentir, apasionarse, pero también para que acepten el sufrimiento que a veces llega, la tristeza también. Intentamos educar también, lo hablaba el otro día con mis compañeros, también el estómago, ¿no? Todos a veces cuando estamos nerviosos sentimos el estómago, pues para que sepamos ser resilientes ante las dificultades, tengamos fortaleza y ser recios, ¿no? Que decimos en Palencia. Intentamos también educar el cuerpo, alimentarnos en la educación física, cómo cuidarlo y también a cómo descansar y dormir bien, ¿no? Todo eso lo hablamos. Y también la inteligencia intrapersonal, ¿no? Conocer nuestro propio mundo interior para encontrar armonía, paz, ¿no? Podríamos decir que todo eso lo intentamos, ¿no? Y yo principalmente, que ahora estoy en etapa de infantil y primaria, puedo decir que en Palencia hay muchas experiencias y muchas actividades integrales, ¿no? Para una educación de todas estas cualidades y competencias personales.
De toda esa larga lista de cosas que has hecho, probablemente el conocimiento no sea la más importante, porque no solamente la transmisión de saber es lo que en este caso nos estás trasladando, ¿no? Tenemos que descubrirlo, ¿no? Por ejemplo, con esto que dices siempre pongo un ejemplo. Cuando leemos poesía, estamos estudiando lengua, pero estamos aprendiendo emociones. Cuando, no sé, por ejemplo, nosotros intentamos aprender ciencias naturales, estamos aprendiendo a cuidar el medio ambiente. Y si yo, por ejemplo, que trabajo en Grijota, en Becerril, en Villada, en Paredes he estado, pues todo el canal de Castilla, todo el medio ambiente que tenemos alrededor, pues hay una educación ambiental, ¿no? Entonces, todo va unido, no lo podemos separar. Y las familias y nosotros nos complementamos en esa educación, ¿no? Los niños, como decía Maite, pues llegan a casa con una experiencia vincular de la familia, con unas normas, ¿no? Llegan al colegio con esas normas. Entonces, ahí nosotros seguimos esa tarea que las familias han comenzado, ¿no? Y las familias nos ayudan pues, a ser disciplinados, a ser ordenados, a ser divertidos. La labor de ambos, del profesorado y de las familias, no siempre es complementaria, aunque debería ser así. A veces surgen problemas, ¿no? Creo que tenemos que pensar siempre en prevención, ¿no? Entonces, el primer camino es anticiparnos a lo que podamos, ¿no? Entonces, cuando detectemos dificultades, cuando detectemos algo, siempre, bien desde el colegio a la familia o bien de las familias al colegio, comunicarlo de una forma adecuada. He observado esto, he visto esto. ¿Creéis que eso es un problema? ¿Estamos a tiempo? ¿No? Porque para mí los conflictos más difíciles son los que no se ven. Puede haber un conflicto muy grave, pero todos lo hemos visto, lo detectamos, vale, lo afrontamos, ponemos límites, buscamos recursos, pero en cambio cuando ese conflicto nadie lo ve, cuando hay un niño que sufre acoso y nadie se entera, ni la familia ni el colegio, cuando se tapan las cosas, pues esos sí que son los problemas graves. En cambio, los otros problemas pueden ser graves, pero si les decimos, oye, yo noto esto, les desvelamos, les comunicamos, podemos afrontarles. Entonces, ¿qué podemos? Anticipación, prevención me parece muy importante. Y entonces, a partir de ahí, toda la comunicación, toda la escucha que hagamos, primero escuchar a los niños, que me parece muy importante, escuchar lo que ellos sienten, lo que a ellos les gusta. Después está también escuchar a los adultos. Los docentes tienen mucha experiencia y también saben que a veces poner unos límites y una disciplina cuesta, pero sabemos que luego se consiguen frutos también, ¿no? Entonces esa mezcla de escuchar a los niños, escuchar a los docentes y escuchar a las familias, cuando conseguimos eso encontramos muchas soluciones y entonces yo creo que es el camino, ¿no? Anticiparse y escucharnos. Cuando ya vamos teniendo experiencia, pues todos, cada uno en su trabajo, ¿no? Pues ya anticipa las cosas, sabe, ¿no? Pues este niño necesita más normas, este necesita más cariño, este otro necesita darle un tiempo y que espere. Entonces, todo eso lo vamos aprendiendo poco a poco. Pues ha sido un auténtico placer, así que muchísimas gracias, Juan Antonio. Gracias a vosotros, igualmente, muchas gracias. Ocio, aprendizaje, diversión, arte. Hay muchísimos componentes en cada una de las películas o en cada una de las series que podamos haber visto a lo largo de nuestras vidas. Hoy nuestro especialista en cine, Fernando Méndez, nos recomienda algunas que podemos visionar en relación con la materia que hoy nos ocupa. Educar es tarea de todas y de todos. Casi desde sus orígenes, el cine ha tenido un fin de puro entretenimiento y espectáculo, pero sin olvidar una vertiente artístico-cultural y otra educativa o didáctica. Toda película nos enseña algo. Su uso en el ambiente escolar y familiar es necesario y recomendable, pues el cine es un magnífico medio de comunicación que genera ideas, desarrolla temas y aporta valores. Pero conviene dirigir la mirada a aquellos films que nos invitan a su análisis y a una reflexión más profunda. Un buen ejemplo, fuera de los largometrajes vinculados a un ámbito escolar, es Matar a un ruiseñor. Dirigida por Robert Mulligan en 1962,
Se centra en la figura del abogado Atticus Finch, interpretado por Gregory Peck, que enseña una serie de valores imperecederos como la integridad, usando la defensa de un inocente acusado injustamente para mostrar su valentía al enfrentarse a una comunidad y permaneciendo fiel a sus principios, una actitud que le proporcionan el respeto y la admiración de sus pequeños hijos. Otro film lleno de valores universales como la fraternidad y la solidaridad en tiempos de crisis es Las uvas de la ira, de John Ford, adaptando la novela de John Steinbeck. Todo un canto a la dignidad del ser humano y que nos muestra los años de la depresión americana, pero con escenas de absoluta vigencia y actualidad, pese a los años transcurridos desde su estreno. Las complicadas relaciones familiares y la eterna búsqueda de escapar al entorno social y escolar es el eje de Los 400 golpes, ópera prima del francés François Truffaut, con elementos autobiográficos. Toda una lección de vida y autenticidad. Otros films, como El milagro de Anna Sullivan, reflejan el valor de la educación y los intentos de una profesora por conseguir comunicarse con una niña ciega y sorda. En Los chicos del coro es la música el elemento que puede llegar a transformar a un grupo de menores rebeldes en artistas, transformando sus vidas cotidianas. También La clase, Hoy empieza todo o Ser y tener nos muestran el día a día en un entorno escolar. Films a medio camino entre la ficción y el documental, al ensalzar la importancia del docente como vehículo de transmisión del conocimiento y de valores educativos. Ese descubrimiento del mundo a través de los ojos de la infancia es el tema central de dos películas españolas irrepetibles, como son La lengua de las mariposas y El espíritu de la colmena. La educación como antídoto contra la intolerancia, en un periodo histórico concreto, es su principal virtud. El vínculo que se establece entre alumno y profesorado es un tema común que encontramos también en títulos como El indomable Will Hunting, que nos acerca a la realidad de un muchacho superdotado. My Fair Lady, adaptación de la leyenda de Pigmalión, un profesor intenta inculcar buenos modales a una vendedora de violetas, transformando su existencia. Similar tema lo encontramos en El pequeño salvaje, que nos transmite la importancia de la educación en un chico sin contacto con el mundo civilizado. En El club de los poetas muertos, un profesor de literatura hace descubrir la poesía como sinónimo de vida, libertad y belleza a un grupo de muchachos internados en un colegio británico de férrea disciplina. Y Adiós muchachos enseña el valor de la amistad, la tolerancia y el compañerismo en complicados momentos históricos. Todos estos largometrajes ahondan en el valor de la educación como pilar de la formación personal y resaltando su importancia como eje vertebral de una sociedad más justa e igualitaria. Seguimos reflexionando y en este caso estoy pues súper bien acompañada, de nuevo delante de esta carretera llena de curvas y en uno de esos recodos de la carretera nos hemos citado con Vicente Serna, que es psicólogo. Vicente, bienvenido, muchas gracias. A ti. Hablamos de hoy específicamente educar, tarea de todos, de todas. Cuando las cosas van bien, yo entiendo que todo es fácil, pero cuando comienzan los conflictos, cuando entre progenitores y profesorado las cosas a veces no fluyen, todo se complica un poco. ¿Cómo afrontamos esta situación? Desde la psicología, ¿cómo lo puedes analizar? Voy a sacar símiles con el camino. Sí es cierto que todos, tanto padres como docentes, buscan el mismo objetivo, tienen la misma finalidad y eligen la misma dirección. Lo que pasa es que eligen dos caminos paralelos. Y entonces surgen los conflictos. Si yo tengo un camino que va en la misma dirección y tú tienes otro camino, pero tenemos visiones distintas, entonces surgen los conflictos. En lugar de coger un camino en la misma dirección y buscando el mismo final, lo que hacemos es ir por caminos paralelos. Y entonces surgen los conflictos. ¿Cómo podemos solucionarlo? A eso voy, porque lo de los caminos paralelos me parece precioso como símil, pero claro, hay que hacer que converjan, entiendo. Sí, o coger el mismo, darnos de la mano y ir por el mismo camino, por la carretera que tú nos indicas aquí. Te compro esa idea. ¿Cómo nos damos de la mano? A veces no es fácil. Tiene que haber una alianza entre docentes y familia, tiene que existir esa alianza. Tenemos que tender puentes de conocimiento, de colaboración. Eso es lo que se basa, yo creo, que la educación, ¿no? En alianzas entre todos los agentes que intervienen en la educación. Y en este caso, docentes y familia. Porque si existe el desencuentro y no somos capaces de conseguir
o darnos la mano o coger el mismo camino en esos caminos paralelos de los que tú hablabas, eso puede influir, y de qué manera puede influir en el niño o en la niña. Cuando no hay esa alianza, cuando no hay esa colaboración entre padres y docentes, interfiere negativamente en el alumno o en la alumna. Sí interfiere porque hay más fracaso escolar. Lógicamente, si la familia se desentiende de lo que es el centro educativo, hay más fracaso escolar. Sin embargo, si la familia apoya en los deberes dentro de lo que es el propio domicilio, el alumno consigue más éxito escolar. Si incluso los padres intervienen más en lo que es el centro educativo, el alumno continúa las enseñanzas, o sea que no existe ese fracaso escolar como tal. ¿Qué errores? Sé que es una pregunta muy compleja, ¿eh? ¿Qué errores solemos cometer los padres y las madres en este proceso, en este camino? Yo voy a dar errores generales, ¿no? La falta de comunicación con el docente, la escucha activa hacia el docente, la falta de entendimiento hacia el docente, yo creo que es así. Y luego tenemos una responsabilidad como padres que muchas veces delegamos en la educación, delegamos en el centro escolar. Y nos olvidamos de la corresponsabilidad que tenemos como padres en la educación de los alumnos. Cuando hablamos de errores, yo pensaba en uno de los errores que pienso, a lo mejor estoy equivocada, que podemos cometer muchas veces las madres y los padres, que es alinearnos directamente con eso o creernos directamente lo que nuestra hija o nuestro hijo nos viene contando a casa. Me parece que no existen las verdades absolutas, pero si no escuchas todas las versiones, poco te puedes hacer de la idea global, ¿no? Hay que verificar. O sea, no puedo ponerme automáticamente en el lado de mi hijo. Bueno, ni en el del profesorado tampoco. O sea, cuando hablo de ponerse de un lado, pienso de un lado o de otro. Sí. O sea, hay que escuchar todas las versiones y tratar de equilibrar. ¿Cómo lo hacemos? Preguntando. Volvemos otra vez a la comunicación. Si surge algún problema con mi hijo, lo primero que tengo que hacer es ponerme en contacto con el centro educativo y preguntar qué ha pasado, qué no ha pasado. O sea, verificar lo que realmente me está contando mi hijo. No ponerme automáticamente en su verdad, que como tú me has dicho, o como hemos dicho, no es absoluta como tal. Me gustaría pedirte una reflexión también en torno a algo que me parece interesante, que es la autoridad, ¿no? Estamos en una época en la que yo escucho a algunas familias, padres, madres, decir, no, es que yo potencio mucho eso de ser amiga o amigo de mi hijo, y yo me asusto muchísimo, porque me parece que una cosa es el papel de un amigo o de una amiga y otra es el del padre o de la madre. Y luego algunos profesores que intentan también manejarse en este camino, ¿no? de ser colegas de sus alumnos y alumnas, y me parece, no sé cómo lo ves, Vicente, un terreno peligroso, yo creo que lleno sí. de minas. Yo entiendo que hay una alianza generacional. Yo me tengo que aliar con el profesor, no con mi hijo, simplemente por generación, en ese sentido. O sea, yo no puedo aliarme con mi hijo, porque además mi hijo, digamos que de esa manera deslegitimo al profesor como tal. Y la figura de autoridad decae. Y eso es lo que no puedo hacer. O sea, tengo que hablar con mi hijo y tengo que hablar con el docente. Y el alumno, en este caso mi hijo o mi hija, tiene que ver que los dos tenemos una alianza en favor de él, porque de esa manera él ve que la alianza como tal es real, porque si yo descalifico al profesor delante de mi hijo, lógicamente él pierde esa autoridad de profesor con el hijo. Una última cuestión, ¿cómo de importante crees, Vicente, que puede ser un buen profe en la vida de una niña o de un niño? Prefiero preguntarte eso a preguntarte cómo de complicado puede ser el encontrarse con un mal profe o una mala profe. No, vamos con el bueno. Vamos con el bueno. Sí, es fundamental, es básico. En el desarrollo del hijo o de la hija, del niño o de la niña, es fundamental tener un profesor acorde. No solo un transmisor de conocimiento, sino que es además un agente socializador y como tal tiene que actuar. O sea que es importantísimo que el profesor, digamos que eduque de una manera integral, en todos los sentidos, a nivel emocional, a nivel de habilidades sociales, a nivel de, no solo, repito, transmitir conocimiento, eso no me vale. Vicente, ha sido un gusto compartir este ratito contigo y estar un ratito en la carretera aquí hablando de educación. Muchísimas gracias. A ti, muy bien. Mucho más que palabras. Los libros contienen
Aspectos fundamentales. Por eso buscamos recomendaciones para todas las edades y para todos los gustos. Leo desde que era muy pequeña, la verdad. Con 3 años me acuerdo que mis padres me leían libros a veces, porque mi abuela tiene una librería y entonces cogían libros de allí y me les leían. He elegido Memorias de Idún, me parece una trilogía muy buena, la verdad. Básicamente es una historia que tiene mucho de todo. Tiene en parte amor y amistad, cosas de familia, y luego también habla sobre aventuras y me parece bastante mixto como literatura, porque también tiene fantasía. Sí, yo creo que te engancha mucho y entonces luego no puedes parar de leerlo, y esta es quizá... No sé, bueno, también depende de lo que te guste leer o el tiempo que tengas para leer. La verdad es que gracias a los libros he aprendido bastante sobre cómo escribir. Entonces, por ejemplo, para asignaturas como lengua y cosas del colegio también te dan pautas para saber escribir. Y aparte creo que te deja mucho imaginar cosas, te hace que te pongas metas, y yo creo que me ha dado mucha parte de mi personalidad. Creo que si no hubiese leído sería una persona diferente. No se atrevieron a encender la luz, pero Jack había traído una linterna y por otro lado, por las ventanas entraba bastante claridad. Recorrieron la casa hasta encontrar el despacho, entraron en él y comenzaron a curiosear por las estanterías y los archivadores. Shale encendió el ordenador y empezó a examinar los documentos más recientes. Buscamos también la voz de las madres y de los padres, la voz de las familias, y en este caso lo hacemos recibiendo a Rebeca Soriano, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Palencia. Rebeca, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias a vosotros. Está claro que la educación empieza en el hogar. Hay profesionales, hay expertos que hablan de las 3 T's, del colegio, de la casa y también de la calle. Yo no sé si todo el mundo tiene esto claro. Nosotros pensamos que lo que es educación es un trabajo de todos, padres, madres, colegio, profesores, instituciones, todo en general. Por lo tanto, visto de esa manera, tiene que existir necesariamente una colaboración y una coordinación también entre familias y profesorado. En Palencia tenemos mucha suerte porque tenemos unos grandísimos profesionales como profesores. Y la verdad es que muy buena comunicación con los profesores y padres y profesores. No tenemos mucho gran problema. Son personas muy enfocadas en su trabajo, muy volcadas en su trabajo, y la verdad es que tenemos muchísima suerte. ¿Cuál sería, cómo nos podrías explicar, Rebeca, el papel de las AMPAs, de las asociaciones de madres y padres? Pues el papel de las AMPAs es el núcleo de conexión entre las familias y los centros. Ese es el papel de las AMPAs. Ayudar a los colegios, dinamizar actividades, hacer escuelas de padres. Las escuelas de padres son importantísimas, porque, como se suele decir, ser padre no tiene manual de instrucciones. Las escuelas de padres son fundamentales. Si hay un problema entre alumnos y profesores, entre padres y centro, el AMPA es el que intermedia. Creo que sería un buen momento para animar, porque no sé si es fácil, ¿no?, encontrar madres, padres que se impliquen, que pertenezcan a esas AMPAs, y a lo mejor es el momento también de animarles, ¿no?, a que lo hagan. Pues es importantísimo. De hecho, hoy en día hay AMPAs que se están perdiendo porque la gente, pues, a ver, todos llevamos una vida muy ajetreada, todos trabajamos, tenemos casa, tenemos hijos, no tenemos tiempo, pero el tiempo, si queremos, lo sacamos. Yo personalmente tengo el tiempo mínimo, pero lo saco, y lo saco egoístamente muchas veces, pero lo hago por la educación de mis hijos.
Aunque yo estoy luchando por la educación de todos los alumnos de Palencia, yo lo hago egoístamente para mis hijos. Y hay que tener muy claro una cosa, necesitamos gente, necesitamos ayuda. Un granito de arena no hace nada, pero muchos hacemos una playa entera. Que los padres se impliquen en sus hijos. Eso es fundamental. Rebeca, pues ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Compartir planes en familia, compartir tiempo y tiempo de calidad es siempre una muy buena idea. Por si no sabéis exactamente qué podéis hacer este fin de semana, os hacemos una sencilla recomendación. Hoy atravesamos el Puente Mayor para disfrutar de un paseo caminando o en bici, conociendo parte del Canal de Castilla, una impresionante obra de ingeniería civil. La dársena facilitaba las tareas de carga y descarga y está flanqueada por los antiguos almacenes, uno de los cuales alberga en el momento actual el Museo del Agua. El recorrido discurre en el entorno paisajístico de las Huertas de Palencia, siguiendo los antiguos caminos de sirga, desde los que las mulas tiraban de las barcazas que surcaban el canal. Al final del paseo llegaremos a las esclusas 31 y 32, cuya función era la de permitir la navegación entre los tramos del canal situados a distinto nivel. En nuestro recorrido nos toparemos con una variada gama de árboles de repoblación: olmos, álamos, chopos, acacias, sauces, aligustres. Un paseo para aprender, compartir, reír, descubrir, conversar, en definitiva, para disfrutar de una parte de la ciudad con el agua, el paisaje, el deporte y el Canal de Castilla como protagonistas.